Siempre observamos desde ADN Empresario lo que sucede en el contexto del comercio exterior. Por supuesto que entendemos que la generación de divisas es fundamental para todos los países y para el nuestro, y para la Argentina, que tiene una carencia tan importante justamente al respecto de esto, es mucho más importante aún, no solamente en este tiempo en particular, sino que lo ha sido siempre durante por lo menos las últimas 2 décadas. Por eso voy a saludar en este momento al licenciado en Economía de la UCEMA y colaborador de la Fundación Libertad y Progreso, Eugenio Mari, quien está en comunicación con nosotros para conversar sobre esto. Eugenio, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, todo bien, un gusto estar hablando con vos. Igualmente, y la verdad que es un tema, ¿no? Esto de las exportaciones para la Argentina, porque hemos atravesado por distintos momentos, a veces con mayor holgura y otras veces con más apremio, y me parece que en este momento estamos en esto último, ¿no? Una situación bastante premiante. Sí, totalmente, yo ahí coincido. Ahí me parece que es importante distinguir, por un lado, la coyuntura en la que estamos viviendo, donde estamos mezclando una situación macroeconómica que ya venía de antes muy complicada, con restricción externa, veníamos con diferentes controles para tratar de salvaguardar los dólares del país. Ujú. Y por otro lado, la coyuntura internacional, que fue el tiro de gracia, si querés, sobre esta vulnerabilidad que ya veníamos arrastrando. Ujú. Y en este sentido, las exportaciones, que si nosotros vemos en los últimos 4 años, ¿no? Estoy hablando 2016, 17, 18, 19, habían sido el único componente del PBI que había tenido una tendencia positiva. Ahora nos encontramos de vuelta con una muy fuerte caída, arrastrada justamente por este contexto internacional. Y ahí en ese punto te hago, si querés, un parate, porque me parece importante también destacar que vos has elevado o presentado junto con la Fundación Libertad y Progreso un trabajo donde destaca, por ejemplo, que si tomamos los últimos 114 meses, hay 61 de esos 114 meses, o sea, más de la mitad, donde hubo caídas en las exportaciones de nuestro país y me parece que eso muestra a las claras también los vaivenes o lo pendular que ha sido la política de comercio exterior de la Argentina, ¿no? Digo, cuando digo del comercio exterior de la Argentina es, en definitiva, el poco respaldo o el mayor respaldo que a veces han tenido los exportadores para poder desarrollar sus negocios con libertad. Sí, ahí lo que nosotros quisimos mostrar un poco en ese informe es que, más allá de lo que yo comentaba recién de la coyuntura internacional que está propiciando una caída de las exportaciones ahora o en los últimos meses, el problema exportador argentino viene desde muchísimo antes. Claro. ¿Sí? Ahí nosotros vimos básicamente los últimos 10 años y eh, nada, lo que básicamente está explicando esta tendencia de declive exportador, porque si vemos el pico exportador de 2011, Argentina exportaba más de 80.000 millones de dólares, hoy estamos, este año va a ser menos de 60.000. Tenemos que empezar a ver lo que decías vos, la política esta cíclica y de vaivenes que ha tenido el sector público sobre el sector exportador. Y ahí me gustaría introducir un concepto, que es el sector exportador es percibido como aquel del cual se pueden extraer rentas para Ujú. sostener el gasto público en general. En concreto, ¿a qué me refiero con esto? Los derechos de exportación. Sí. Argentina es uno de los pocos países en el mundo que establece derechos de exportación. Y dentro de estos países, nuestro esquema de derechos de exportación es único por su alcance y nivel. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, Rusia establece derechos de exportación, pero establece derechos de exportación solo para algunos productos vinculados a la industria hidrocarburífera. Claro. Argentina, en cambio, establece derechos de exportación para todos los bienes que exporta. Y encima, como eso no alcanzaba, establecimos derechos de exportación sobre los servicios, Ujú. que eran una de las pocas industrias que estaban generando empleo privado en el país. Entonces, este vaivén o esta cuestión de tratar a las exportaciones como
Bueno, la variable que se ajusta según una política de gasto público que tiene otros objetivos, no es gratuita, ¿sí? Porque hemos establecido incentivos que son muy destructivos para el desarrollo exportador y que justamente es lo que trata de ver un poco este informe al que hacías mención, ¿no? De que hace 10 años que venimos con problemas. Claro. Eugenio, a propósito de eso también, ¿cuánto incide, si es que lo han relevado, la cuestión del cepo, las políticas monetarias, sobre el humor y, en definitiva, sobre la actitud y la propensión a la exportación que tengan justamente los sectores que viven de eso? Digamos, ¿cuánto afecta al cepo? Mira, ahí la cuestión del mercado cambiario incide mediante diversos canales, ¿no? Un primer canal que vos podés mencionar es, bueno, tenés una creciente brecha cambiaria, ¿no? Y bajo esa creciente brecha cambiaria hay algunos que tienen una expectativa de devaluación, Ujú. ¿no? Lo que te desincentiva las exportaciones hoy. Y por otro lado, y para mí este es el principal efecto de tener cepo cambiario, brecha cambiaria e inestabilidad en el mercado de cambios, es la incertidumbre y la falta de inversión. Porque vos para exportar, vos lo que necesitas es realizar inversiones y tener una calidad y determinados requisitos productivos que te permitan competir Ujú. en los mercados internacionales. Y tener un mercado cambiario de elevadísima incertidumbre te destruye, lo primero, la inversión. Claro. Y a través de la destrucción de inversiones que vos destruís también las exportaciones, porque los exportadores, las empresas argentinas van perdiendo competitividad y en términos relativos pierden la posición respecto al mundo. ¿Sí? Mientras eh, el mundo incorpora tecnología, incorpora nuevos productos, nuevos conocimientos, los exportadores, las empresas argentinas, de repente, al tener congeladas las inversiones, eh, enfrentan al mundo en una desigualdad de condiciones brutal muchas Ujú. veces. Te puedo dar un Y ejemplo de lo que estamos conversando para que la gente lo llegue a entender claramente, si te parece, ¿no? Nosotros estamos en Mar del Plata. Mar del Plata es una zona que mucho se lo conoce por la pesca, pero que no se la tiene tan en cuenta, por ejemplo, por un producto que se exporta al mundo o que se debería exportar más al mundo, que es el kiwi. En la década del 80, Mar del Plata tenía 300 hectáreas implantadas de kiwi y Chile todavía no había empezado justamente con la implantación del producto. La calidad del producto del kiwi de Mar del Plata es similar al de las mejores zonas de Nueva Zelanda, incluso hasta se exporta a Europa y a Italia, donde es el mayor productor de kiwi justamente del mundo, Italia. Hoy en día, Mar del Plata tiene entre 400 y 500 hectáreas implantadas de kiwi y Chile, que había empezado aprendiendo de Mar del Plata en los 80, tiene 10.000. ¿Sabés por qué es esto? Justamente porque hubo políticas de Estado en Chile que promovieron una industria, un sector. Chile no tiene tantos sectores que pueden darse el lujo, más allá del cobre, de ser exportadores claramente. Promovieron el kiwi y le ganaron mercados a la Argentina, a Mar del Plata, que era el principal productor. En todo esto es como nos movemos como país, como Estado casi. sí, coincido. El caso que vos mencionás se replica en diversas industrias. Hace poco yo estaba viendo el caso de la manzana y la pera en Río Negro, Ujú. donde también de vuelta Argentina era uno de los principales proveedores y en poco más de 15 años perdimos nuestra posición contra Chile, Sudáfrica, el mismo Brasil. Eh, E incluso también saliendo del sector agroindustrial, este fenómeno también lo podés ver en los sectores de industria de manufacturas, ¿no? Claro. Eh, Hace poco salió un informe de la Asociación de Fabricantes de Autopartes, la cantidad de industrias que abandonaron la Argentina y fueron a Brasil. Mm. Sí. Y, y Y todavía no son todas, justamente, ¿eh? no, tal cual. Y justamente esto responde a malos incentivos y malas políticas públicas que no solamente te afectan en el día de hoy, sino que te afectan más que nada también tu visión de más largo plazo. Tal cual. Entonces, esa visión de más largo plazo es la que a vos te determina de voy a potenciar mi empresa, voy a invertir, voy a decidir exportar, o dice
bueno, mirá, voy a tratar de hacer lo que pueda, maximizar la rentabilidad hoy y en el futuro veré. Y esa inestabilidad no es gratuita, ¿sí? Los países que han sabido establecer condiciones de certidumbre, de incentivos de más largo plazo para la inversión y para el desarrollo productivo, han logrado captar mercados de exportación y en el caso de Argentina ha sido a expensas de nuestros exportadores, porque nosotros hemos establecido condiciones justamente inversas. Claro. Eugenio, para el final, este es el diagnóstico, podemos decir, lo que ha reflejado este trabajo, muestra claramente lo que ha sucedido, pero ¿cómo te imaginás que debiera ser la situación de reposicionamiento justamente de las exportaciones de nuestro país? ¿Hacia dónde tendría que trabajar el Estado, los exportadores en sí, para poder tener un ciclo virtuoso, ya no hablar de tantos meses de caída, sino empezar a recuperar? Bueno, la verdad que ahí se nos abre un panorama enorme, ¿no? Porque hay instrumentos que tienen efecto directo sobre las exportaciones, como sea el caso de los derechos de exportación, Ujú. y hay otros de impacto indirecto. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, la infraestructura, Sí. ¿sí? Entonces, entendiendo estos diferentes ejes, lo que hay que hacer es establecer un cronograma, ¿sí?, de acciones, y no tienen que ser acciones declamativas, sino acciones puntuales y reales Ujú. para generar incentivos a la exportación. Estos tienen que incluir, por un lado, un compromiso, por lo menos, teniendo en cuenta la vulnerabilidad fiscal actual, de eliminación de los derechos de exportación, lanzamiento de obras de infraestructura, facilitación del comercio y eliminación de regulaciones que muchas veces significan costos ocultos para los exportadores. Así es. Y después, y no menos importante, es una diplomacia muy activa. Ujú. ¿Por qué? Porque estamos viviendo en un mundo donde la incertidumbre está creciendo. El conflicto entre Estados Unidos y China es solamente una parte de eso. También hay conflictos en la Unión Europea, el tema de la seguridad alimentaria en África y Ujú. en el sudeste asiático. En fin, tenemos que lograr que la diplomacia argentina, el Estado argentino, se empiece a mover en alianza con nuestros exportadores para ganar mercados, ¿sí? Y esto es vinculando la demanda internacional con nuestra oferta productiva, ¿sí? Tenemos que abandonar claramente lo que ha pasado en los últimos meses, por ejemplo, una política de confrontación con nuestros socios comerciales del Mercosur, política de confrontación con Estados Unidos, ¿sí?, y empezar a tener una diplomacia inteligente y activa que reconozca las oportunidades y desafíos que nos plantea el mundo, que yo, a mi entender, son más oportunidades que desafíos incluso. Bien. Bueno, ojalá que eso en algún punto se pueda dar y me parece más que interesante como para que volvamos a conversar dentro de algunas semanas también para que nos explayemos, ¿no?, en todo esto porque los tiempos, como siempre decimos, son tiranos, pero los temas son importantes, así que me parece que queda abierta la posibilidad para una nueva entrevista, si te parece. Por favor, más que encantado. Ha sido un gusto. Igualmente, Eugenio Mari, licenciado en Economía de la Universidad del SEMA y colaborador de la Fundación Libertad y Progreso, conversando con ADN Empresario acerca de estos temas tan pero tan importantes para nuestro país y también para la industria y el empresariado argentino que tiene que ver con el comercio exterior. Quédate que ya seguimos con más información hasta las 8 de la noche. Seguí escuchando ADN Empresario Radio. Quédate, porque después de la pausa hay mucha más información para vos.